Hermanos, hay tantos motivos, ¿verdad?, por los cuales estar agradecidos. No sé si a lo mejor lo has pensado en algún momento, pero el que estés hoy aquí es un regalo. El que estés hoy, por ejemplo, respirando, es un regalo porque no has hecho nada para obtenerlo, y es básicamente eso, un regalo que viene de parte de Dios, que hace que todas las cosas funcionen y cooperen. Y, ¿sabéis? El poder generar corazones agradecidos nos llena de gozo y alegría. Yo siempre digo que cuando no estimulamos un corazón generoso, agradecido por las cosas que vienen a nuestra vida, sobre todo de parte de Dios, pues podemos vivir unas vidas totalmente esquivas, amargadas, insensibles muchas veces. Así que gracias a Dios, porque Él es bueno, ¿vale? Bueno, voy a continuar con lo que dejamos la semana pasada. La semana pasada hablamos acerca del capítulo 5 de la epístola de Primera de Corintios. Para los que no estuvisteis voy a hacer un repaso rápido, ¿vale? En la epístola de Corintios, en este capítulo 5, ocurrió algo muy fuerte que sacudió a toda la iglesia, al punto que el apóstol Pablo tuvo que intervenir. Y es que hubo un caso de inmoralidad sexual en medio de la comunidad. Un caso donde el apóstol tiene que poner orden en medio de lo que ocurría. Pero te voy a contar rápidamente cuál es el contexto de donde el apóstol a los cuales escribe, que es la iglesia en Corinto, ¿vale? Para que tengamos una idea probablemente por qué ellos eran afectados, sobre todo con el tema de la sexualidad. Corinto, voy a repetir un poquito lo que dije la semana pasada. Corinto era una ciudad comercial muy importante, puesto que su localización era tremenda. Tenía dos mares alrededor que lo cubrían, y por un lado tenía el mar Egeo y por otro lado al mar Adriático, y de esta manera pues servía de un territorio bastante comercial donde navegantes desembarcaban y hacían todo tipo de comercio. Pero no solamente era comercial, sino que tenía una fama muy peculiar en cuanto a su vida religiosa. Muchos eran fieles del dios griego Poseidón, que era justamente el dios del mar, pero por otro lado también de la diosa del amor Afrodita, más que nada del amor sexual en este ámbito. De hecho, se dice que en Corinto, en los templos de la diosa Afrodita, había más de 1000 mujeres que ofrecían la prostitución. Es decir, eran sacerdotisas que ejercían la prostitución en los templos. De esta manera, satisfacían a los navegantes o nacionales que buscaban pues la lujuria y ser dominados bajo sus bajos instintos. De ahí, como dijimos la semana pasada, viene un dicho que los griegos inventaron, que era corintianizar, que significaba cuando alguien decía voy a corintianizar, es decir, voy a dejarme llevar bajo mis bajos instintos, voy a dejarme gobernar por la inmoralidad sexual. Y era decirle a alguien Corinto, o sobre todo Corintia, era toda una ofensa. Si tú le decías a una mujer, por ejemplo, Corintia, le estabas llamando en otras palabras que esta mujer era una prostituta. Es así de fuerte, pero era así lo que estaba ocurriendo en esta época, ¿no? Pero ahí el apóstol Pablo, pues, ejerce de alguna manera como pastor, porque tiene un corazón para la iglesia. Ahí, en este contexto que te he hablado acerca de idolatría, de inmoralidad sexual, en fin, tantas cosas, surge una iglesia. ¿Vale? Surge una iglesia. Y eso me hace recordar que lo que decía nos dice la propia Escritura, ¿no? Donde abundó el pecado, abundó la gracia, ¿verdad? Había gente que se había convertido al cristianismo, que se había convertido a Cristo, que había puesto su esperanza en Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo, de esta manera, tiene que intervenir ante los diferentes asuntos que ocurrieron, ¿vale? Uno era la inmoralidad sexual, pero habían otros aspectos también, como por ejemplo la desunión, el individualismo, la idolatría que hemos mencionado antes, pero en este caso, la semana pasada tocamos el tema de la inmoralidad sexual, ¿vale? Y vamos a continuar por el caso. Vamos a volver a leer el texto de lo que tiene que ver con esto, ¿vale? Primera de Corintios 5, capítulo 1, versículos del 1 al 13. Dice la palabra del Señor. Lo voy a leer en la nueva versión en este caso, aunque no sé en qué me saldrá ahí, pero seguirme con la lectura, ¿vale? Vale. Dice lo siguiente. Ya es del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber,
que uno de vosotros tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto os tiene orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre vosotros al que hizo tal cosa? Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre vosotros, sí estoy presente en espíritu. Y ya he juzgado, como si estuviera presente, al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre del Señor Jesús y con su poder, yo los acompañaré en espíritu. Entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Señor, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Por carta ya les he escrito que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los ávaros, ni a los estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben de juzgar a los de adentro? Dios juzga a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Así que hasta ahí la palabra del Señor, ¿vale? Es fuerte lo que había ocurrido en la iglesia de Corinto, este caso de inmoralidad sexual que vimos la semana pasada. Era un caso de incesto, ¿de acuerdo? Es decir, una persona había tomado por mujer, o mejor dicho, había ejercido relaciones sexuales con la mujer de su padre. Y de esa manera había sido, pues el apóstol lo dice, que ni entre los gentiles había tal práctica, al punto de que esto era todo un escándalo. Era un escándalo en ese tiempo y sigue siendo un escándalo en nuestro tiempo. Esto no es algo normal. De hecho, es una aberrancia, como lo decíamos la semana pasada. Y el apóstol muestra su carácter en cuanto a poner orden a la situación. De hecho, la semana pasada lo revisamos y hicimos un estudio bastante profundo, sobre todo con la palabra inmoralidad. La palabra inmoralidad, si recordáis vosotros, viene de la raíz del griego que tiene que ver con porneia. De ahí viene la palabra pornografía, que es lo que tratamos la semana pasada. Y de hecho el título del mensaje es No controlas. Era No controlas la semana pasada, pero sigue siendo No controlas a día de hoy. Porque elementos como la inmoralidad sexual, la pornografía, la fornicación, el adulterio y este tipo de situaciones, pues ha roto familias, rompe el corazón de personas y sigue trayendo dolor a la vida de las personas. Porque tenemos que decir algo, esto es entre paréntesis, el sexo de hecho no es algo malo, es algo bueno que Dios inventó, que Dios creó, mejor dicho, no inventó, creó, ¿verdad?, para sus criaturas. Sin embargo, muchas veces nos hemos dado cuenta que cuando nos hemos desvinculado de los parámetros que Dios ha propuesto para efectuar los actos, pues siempre trae dolor, trae aberración, ¿verdad? Como el caso que hemos visto aquí en Corintio, como el caso que vemos con respecto a la industria de la pornografía, la trata de mujeres y todo lo que hay detrás de este tipo de aberraciones, ¿no es cierto? Pero decíamos no controlas porque pensamos que todo entra de golpe. No, las cosas entran de a pocos. Pensamos que nos damos muchas veces ciertas licencias y de esa manera llega un momento en donde pues, nos damos cuenta y decimos, ¿cómo hemos podido caer en esto? ¿Verdad? Pero son por pequeñas puertas que muchas veces se abren. Yo me imagino que la persona que cayó en este pecado atroz no entró de golpe a estar con la mujer de su padre, sino que fueron pequeños asuntos, pequeñas cosas que no resolvió en su vida y de esa manera cayó en este asunto.
El apóstol Pablo, como dije antes, muestra su carácter. Lo primero que dijimos la semana es que ante el pecado tenemos que actuar. La iglesia de Corintio se había vuelto indiferente. En vez de dolerse con la caída de uno de sus miembros, la iglesia hacía como si no pasara nada. Y hoy vamos a tratar un poquito más acerca de eso. Y lo segundo que habíamos hablado es el hecho de efectuar disciplina. Disciplina. Es importante ser disciplinados. Es decir, hay que tratar el asunto con prácticas concretas, como por ejemplo dábamos la semana pasada el poder arrepentirnos, el poder también confesarlo delante de Dios, confesarlo delante de un liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Someternos, pedir ayuda para traer sanidad y apoyo espiritual, ¿no? Entonces, hoy quiero hablarte de 3 principios más que encontramos en este texto, ¿de acuerdo? El primero es espiritualidad superficial. ¿Por qué te cuento de espiritualidad superficial o superficialidad espiritual? Bueno, luego de que Pablo hable acerca del gran problema de la inmoralidad que estaba viviendo la iglesia de Corintio, él dice lo siguiente. Mirad lo que dice en el versículo 2, dice: y os habéis vuelto arrogantes, en lugar de haberos entristecido para que el que está entre vosotros, que ha cometido esta acción, fuera expulsado de entre vosotros. Lo que le dice el apóstol Pablo en otras palabras, es que la iglesia se había vuelto arrogante. Es decir, en vez de tratar el asunto, el problema, la circunstancia, buscando la dirección de Dios, hacían como si nada hubiera pasado. Ellos seguían haciendo sus cultos, ellos seguían haciendo sus reuniones, ellos seguían levantando las manos en la alabanza y no trataban el asunto. Y de esa manera hacían ver de que absolutamente nada en la comunidad había pasado. Y ¿sabes? Este asunto tenía que ser tratado. Y te voy a decir algo, hermano, hermana. No hay nada más triste que vivir una superficialidad espiritual. No hay nada más triste que decir, soy cristiano, pero no busco la presencia de Dios, no busco su dirección, no busco gozarme en Él, no busco descansar en Él. Fijaros, es incómodo lo que trata aquí el apóstol Pablo, pero muchas veces, y espero que no pase, y si pasa, que Dios nos dé la sabiduría para poder actuar, ¿no? Porque la verdadera espiritualidad siempre nos va a incomodar. Cuando tú tienes una relación con Dios, eso va a incomodar a tu carne, primero que nada, te va a incomodar a ti, porque tú vas a pasar a una nueva dimensión. De hecho, la Biblia lo llama nacer de nuevo. Y claro, aquellas cosas de las cuales probablemente antes en tu antigua naturaleza eran normales, ahora ya no son normales. Ahora trae dolor, de hecho, a tu vida cuando empiezas a ejercer esa práctica. Antes a lo mejor te gozabas, te deleitabas y decías, bueno, no pasa nada, total, todo el mundo lo hace, tal. Pero es que ahora en tu nueva naturaleza eso trae dolor a tu vida, porque lo que nos dice la Escritura es que ahora no estás solo, que tienes al Espíritu Santo de Dios, que te consuela, pero que también te guía y te advierte de cualquier práctica de pecado. Los corintios, en esta situación, deberían estar contristados con uno de sus miembros que ha caído. Y además, este miembro no había dado frutos de arrepentimiento. Es decir, esta persona no se había arrepentido, no hacía como si nada hubiera pasado. Tenía, en palabras más coloquiales, tenía la cara dura de alguna manera seguir participando de las cosas como si nada hubiera pasado. Y eso es un error. Por eso el apóstol tiene que poner aquí disciplina. Siempre digo una cosa, hermanos, hermanas. Prefiero estar cerca de unos cuantos que me digan las cosas de frente y la verdad a la cara, que de una multitud dándome palmadas sin decirme realmente cuáles son mis fallos. ¿Cuáles son las cosas que necesito cambiar? Si tú tienes esas personas a tu lado que te dicen la verdad y te dicen, oye, esto no está bien, esto te va a costar tu espiritualidad, esto a Dios probablemente creo que no está correcto, ¿verdad? Te animo a que atesores a esas personas. Pero aquellos que te dicen, no pasa nada, una vez, total, Dios siempre te perdona, tal, ten mucho cuidado, aprende a quién escuchar, aprende realmente a quién oír. Hermanos, estamos llamados a dolernos por nuestros hermanos,
pero sobre todo a no aparentar, sino a tratar las cosas. Vivimos ya en un mundo muy superficial, por las redes sociales, por lo que se transmite. Los jóvenes hoy, por ejemplo, admiran a diferentes influencers pensando que lo guay de su vida, lo guay que es su vida desde el sofá de su casa, por ejemplo. Hay chicos y chicas que hoy, por ejemplo, admiran más, en vez de pensar en una carrera profesional, pues admiran más en ser una especie de influencer del momento. Y eso es algo también pasajero. ¿De acuerdo? Eso no es la vida real. Lo que ves en el Instagram, lo que ves en las redes sociales, lo que la gente postea con las fotos, con los viajes, eso no es la vida real de cada persona. Eso es lo que la gente pretende hacer ver o te pretende hacer que tú puedas ver, pero no sabes lo que hay detrás de cada uno de esos rostros. ¿De acuerdo? De hecho, se ha comprobado en estos últimos años el hecho del incremento entre jóvenes, sobre todo el asunto de la depresión, el asunto de la ansiedad, el asunto inclusive del tema del suicidio, se está hablando ya inclusive en esta línea. Entonces, hermanos, hermanas, aquello que vemos en redes sociales no es realmente la vida real, sino es aquello que simplemente un escaño, un periodo que se muestra. Estamos llamados, por lo tanto, a dolernos con nuestros hermanos que han caído. Una iglesia que camina en la espiritualidad de la palabra de Dios es una iglesia que se cuida unos a los otros. Unos a los otros. Esta palabra se repite mucho en el Nuevo Testamento. Jesús mucho la utilizaba. Amaos los unos a los otros. Servíos los unos a los otros. ¿Sabéis por qué? Yo entiendo que él lo mostraba y el apóstol Pablo también lo muestra, porque en la unidad del pueblo de Dios es algo que genera impacto entre aquellos que no le conocen. Pero cuando tú y yo, hace un momento os dije que oraseis, ¿verdad? ¿A cuántos les costó orar con alguien que no conocíais? ¿A nadie? ¿A todos pudisteis orar? ¿A ti te costó? ¿Sí? Vale, ¿a quién más le costó? ¿A alguien más le costó? ¿Sí? ¿A ti también? ¿Verdad? ¿Por qué nos cuesta? No pasa nada, ¿eh? ¿Por qué muchas veces nos cuesta? Yo sé que muchos igual se han quedado ahí parados. ¿Por qué muchas veces nos cuesta? ¿Sabéis por qué? Porque probablemente hemos descuidado esto, los unos a los otros, compartir los unos para con los otros. ¿De acuerdo? Es un principio muy importante que genera impacto entre aquellos que no conocen a Cristo. Por lo tanto, hermano, hermana, vivir una superficialidad espiritual es algo muy triste. Dios nos ha llamado a vivir el Evangelio de verdad, a reconocer nuestra nueva identidad en Cristo y a ser esa sal de la tierra y esa luz del mundo. Este hombre de la historia de Corintio era alguien que probablemente no había nacido de nuevo. Por eso se deleitaba y hacía como si nada hubiese pasado. Por eso Pablo tiene que poner orden y expulsarlo. Excomulgarlo sería en la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero igual en nuestro contexto esta palabra sigue estando vigente, sobre todo en esta práctica. Superficialidad espiritual. Pero lo segundo que quiero compartir contigo es que Dios trae sabiduría en la unidad de su pueblo. El versículo 4 y 5 dice lo siguiente, dice aquí: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos todos vosotros y mi espíritu con el poder del Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Sabéis lo que hace Pablo con la iglesia? Le dice: reunidos todos juntos, juntaos, tratad del asunto, poned orden aquí. Hermano, hermana, qué importante es reunirnos y tratar juntos los asuntos de la comunidad. Aunque muchas veces me veis aquí, soy el pastor de la iglesia y tenemos un liderazgo también, nuestro llamado como comunidad es tratar los temas cruciales de la vida de la iglesia para de esa manera darnos cuenta que en la reunión, en la convocatoria del pueblo de Dios, el Señor trae sabiduría a su pueblo. Reunidos. Dice, en el caso del apóstol Pablo, él manda una sentencia de expulsión al que de alguna manera no daba fruto de arrepentimiento en cuanto a su pecado. Y aquí hay dos propuestas que los estudiosos pues
de alguna manera apuntan. La primera es que el tal que cometió la inmoralidad se deleitaba al punto de darle igual todo y de manera burlona seguía siendo parte de la comunidad y era entonces necesario expulsarlo. Esa es una de las propuestas. Pero la segunda es que la expulsión donde es entregado a Satanás, es decir, el apóstol dice, entréganlo a Satanás, ¿verdad? Eso nos da una pequeña luz. Es decir, cuando él habla de la expulsión que se le entrega a Satanás, no quiere decir que ese hombre ya está sentenciado. Lo que la Escritura nos dice es que su naturaleza pecaminosa, al estar separado de la comunidad, de la iglesia, esta persona pueda recapacitar y anhele volver, anhele pedirle perdón a Dios. Y de esa manera se le corta de alguna manera el vínculo con la iglesia y desee volver a ser parte de la comunidad. De hecho, muchos estudiosos apuntan que esta es la propuesta más buena, por así decirlo, ¿no? Es decir, una persona que no se arrepiente, que sigue trayendo el pecado a la iglesia, de hecho todos somos pecadores, ¿verdad? Y esto hablaremos un poquito más adelante. Pero una persona que se deleita y dice, a mí me da igual, yo voy a seguir haciéndolo, total, a mí no me tiene nadie por qué decir nada. El apóstol dice, en el nombre del Señor Jesús, va a traer sabiduría al pueblo, esta persona tiene que ser expulsada, entregada a Satanás. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que si esta persona, estando allí, desvinculado de la comunidad, recapacita, puede ser, de alguna manera, su espíritu puede ser salvo, ¿verdad? Nos muestra de que esta persona puede llegar a generar ese fruto de arrepentimiento al estar desvinculado de la comunidad de Dios. ¿Por qué decimos esto? ¿Sabéis por qué? Porque hay un claro ejemplo de que la iglesia está unida a Cristo. De hecho, el apóstol va a decir en una metáfora muy buena, vosotros sois miembros de un mismo cuerpo, unidos a quien, a la cabeza, ¿qué es? Cristo, ¿verdad? De hecho, cuando el apóstol Pablo tiene el encuentro con Jesús, camino a Damasco, cuando él era Saulo de Tarso, Jesús se le aparece a Saulo de Tarso y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta es, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? A los cristianos, es decir, a la iglesia. Entonces, cuando nosotros abandonamos la iglesia, en otras palabras, estamos abandonando ¿a quién? A Cristo. Cuando tú abandonas la comunidad, cuando tú dejas de alguna manera de ser parte del cuerpo de Cristo, pues estás abandonando al propio Cristo. Fijaros el vínculo que tiene Cristo para con su iglesia. Por eso la importancia de congregarnos, por eso la importancia de pertenecer, ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, el apóstol está diciendo, mejor dicho, efectuando, que si esta persona, al estar desvinculada, no por voluntad, sino por la iglesia, puede anhelar en algún momento, quién sabe si puede anhelar en algún momento volver y de esa manera arrepentirse y entender que su pecado lo está llevando a camino de destrucción. Bueno, sea cual sea el caso, ante las circunstancias de peligros, hermanos, tomamos decisiones juntos, unidos en un mismo espíritu. De hecho, como iglesia bautista, es lo que hacemos en las reuniones de iglesia, ¿verdad? Muchos de vosotros sois miembros de la iglesia y tomamos, en cuanto a asuntos que tienen que ver con la vida de la comunidad, tomamos decisiones juntos. Por eso también la importancia de ser miembros de un solo cuerpo. Es lo más lógico la expulsión. Es como, por ejemplo, si tú fueras de parte del ejército militar de tu nación y entre tus filas está alguien que es del ejército contrario. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Entregarlo, expulsarlo, ¿verdad? ¿Cómo puede estar alguien de un ejército contrario enemigo en tu ejército? O por ejemplo, te lo pongo más sencillo, ¿vale? Imagínate que juegas en el Barça, ¿vale? Alguno mejor se le ha cumplido el sueño, bueno. Imagínate que juegas en el Barça, pero en tu equipo, tu delantero es del Madrid. ¿Qué haces? Lo tienes que sacar, ¿verdad? Porque es fiel al Madrid. Porque esto no se daría. Esto no se daría en la vida común y corriente. Pero en ocasiones en la iglesia ocurre que hay ciertos infiltrados que no han nacido de nuevo, ¿verdad? Que no han nacido de nuevo, que no han puesto su esperanza, su fe verdadera en Cristo Jesús y por eso no han cambiado de dueño.
Cristo no es su dueño todavía, no es el Señor de su vida, no es el Salvador de su vida, porque si Él es Salvador, entonces también es Señor, ¿verdad? No estoy hablando del creyente que tropieza en el pecado, que esto vamos a hablarlo en unos momentos, ¿vale? Y este es el tercer principio. Nuestra identidad, la identidad del creyente que ha puesto su esperanza en Cristo, es que tenemos una nueva identidad. Somos otras criaturas, hemos sido transformados. Eso se llama nuevo nacimiento. Por lo tanto, nuestra identidad está en Cristo. El versículo 9 al 11 de este texto de Corintios dice lo siguiente. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario. Fijaros, llamándose, es decir, que no es, pero se hace llamar hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra o maldicente, o borracho, o ladrón, con tal aún ni comáis. Me recuerda mucho a lo que dice el propio Jesús con respecto a sus discípulos. Mirad, Jesús le dice en Juan 17, 14 al 18 a sus discípulos. Es una oración que él hace por sus discípulos. Y le dice, yo les he dado esta palabra, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, en tu palabra de verdad, como tú enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. En otras palabras, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Hermano, hermana, si tú has puesto tu esperanza, tu fe en Cristo, tienes una nueva identidad, tienes una nueva naturaleza, tienes al Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón, que te advierte, que te consuela, que te guía, que te impulsa. No es una fuerza como algunas sectas lo tienen por ahí. No, es el Espíritu del propio Jesús en tu vida que te llama, que te apunta a ser como Cristo. ¿Y cómo era Cristo entonces? Pues Cristo es, como nos dice la palabra o como nos dice la propia Escritura, Cristo nos muestra que Él aborrece de alguna manera el pecado. Y yo no sé si alguna vez te has preguntado, ¿por qué Dios odia tanto el pecado? ¿Sabes por qué? Porque nos hace daño a nosotros. Porque nos hace mal a nosotros. Te hace mal a ti y me hace mal a mí. Imaginaros vosotros que sois padres, aquellos que sois padres, ¿acaso no odiaríais algo que a vuestros hijos les hiciera daño, les hiciera mal, les costaría realmente cumplir sus propósitos, cumplir con sus objetivos? Pues de esa misma manera Dios ve al pecado. En otras palabras, Pablo nos muestra lo mismo que Jesús, que tenemos una nueva naturaleza. Estamos en el mundo, pero ya no somos de este mundo. Y Pablo lo aplica. De hecho, él dice, con el inmoral que no se ha arrepentido, que se hace llamar hermano y se burla en medio de su pecado y se deleita y se goza, es mejor que no tengáis ni amistad, porque puede que os contaminéis. Hay un dicho español muy conocido. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú, por ejemplo, tienes como amigos a muchos deportistas que constantemente se están cuidando la figura, hacen mucho deporte, comen sanamente, ¿verdad? Se cuidan. Si tu círculo es ese, claro que te van a afectar a ti. Claro que probablemente en tu forma de ver las cosas hay cosas que van a cambiar, ¿verdad? Si te juntas, por ejemplo, con personas que constantemente están estafando a la gente, están obteniendo ganancias, dinero alrededor de esas estafas, quieras o no, te va a afectar, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo está diciéndolo claro, con él ni siquiera os juntéis. Y esto es algo fuerte, es algo duro, porque dentro de la comunidad decimos, ostras, no me tengo que juntar entonces con nadie, porque claro, todos son de alguna u otra forma pecadores, ¿no? El apóstol Pablo no está diciendo eso, lo que nos está diciendo es que con aquellos que se hacen llamar hermanos, con aquellos que dicen soy cristiano, pero no me importa nada porque yo voy a seguir en mi pecado y me da igual lo que me digan, con él, con ese, no os juntéis, dice el apóstol Pablo, porque en vez de ayudarlo, puede ser para ti algo
de tropiezo. Sin embargo, Pablo, como pastor en esta epístola, se preocupa por la comunidad de Corintio y sabe cuál es el llamado de esta iglesia. Seguramente él quisiera protegerlos, ¿verdad? Pero él entiende cuál es el llamado de la iglesia y de todas las iglesias. El llamado es hacer luz. Y me encanta porque el apóstol Pablo hace una lista de pecados comparándolos con la inmoralidad sexual, ¿verdad? El incesto, la fornicación, el adulterio, lo que dijimos la semana pasada, la pornografía. Además menciona el avaro, la idolatría, el maldicente, el borracho o ladrón. Fijaros, que pone en la misma lista al que ha tenido inmoralidad sexual con el que ha maldecido a alguien. ¿Cuántos aquí habéis maldecido a alguien esta semana? Ninguno, sois resantos, ¿eh? Claro, cuando yo te digo, ¿cuántos aquí habéis maldecido esta semana? ¿Tú qué estás pensando? Uy, no, pastor, yo no le he dicho maldito ni maldita a nadie, no le he deseado el mal. Pero maldecir, ¿qué tiene que ver? Es hablar mal de alguien, básicamente. Y a lo mejor no lo dijiste con tus palabras, pero ¿y si lo pensaste en tu mente? Uy, ¿has visto esta persona? Madre mía, es que es lo peor, ¿eh? No se puede. Fijaros lo que hace el apóstol Pablo. Pone en la misma lista al que maldice, al que tiene la inmoralidad sexual, al ladrón con el avaro, al borracho con el de fornicación. Es decir, los pecados que nos separan de Dios son iguales. Y si el problema de Corintio no hubiese sido, por ejemplo, la inmoralidad sexual, si el problema de Corintio hubiese sido que una persona que es mentirosa, ¿vale?, y miente y se deleita en su mentira, estoy seguro que el apóstol Pablo hubiera obrado de la misma manera. Hubiera puesto los mismos principios, porque a veces la inmoralidad sexual es como, madre mía, ¿verdad? Pero él hubiese obrado de la misma manera. Hubiese obrado en el tema de la inmoralidad sexual, si hubiese sido otro, como por ejemplo el que maldice o el que se embriaga, si hubiese tratado de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia? Lo que os dije hace un momento. Porque a nosotros, como creyentes que hemos puesto la esperanza en Cristo, muchas veces también caemos, tropezamos en estos pecados, ¿verdad? Si yo os hiciera una lista, ahora mismo una encuesta a vosotros, con simplemente esta pregunta: ¿cuántos esta semana habéis codiciado algo de alguien? Seguramente todos caeríamos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Deberíamos ser expulsados de la iglesia? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Seguro? Os estoy dejando rayados, ¿verdad? Pregunta también, ¿cuántos están en pecado mortal? También. ¿Sí? Los que estamos separados estamos en pecado mortal. También. Pero entonces la pregunta es, ¿deberíamos ser expulsados de la iglesia? Porque el creyente, el que ha puesto su esperanza en Jesús, ha nacido de nuevo, no significa que esta persona ya no va a pecar nunca más. Claro que vas a tropezar, porque si no, no estarías aquí, serías alguien perfecto ya, ¿verdad? Lo que nos dice este texto es que al creyente que, por ejemplo, miente, codicia, maldice muchas veces, ¿verdad?, tiene el Espíritu Santo que trae dolor. Al que fornica, tiene al Espíritu Santo que trae dolor en su corazón al punto de hacerle ver que tiene que ir al arrepentimiento. Pero si tú no has nacido de nuevo y eres alguien que está maquinando ya en tu mente, esta tarde voy a maldecir a esta persona y lo voy a hacer con unas ganas porque lo tengo que hacer, es que probablemente entonces no has nacido de nuevo. No has entendido de qué se trata esto. No has entendido y no has sido abrazado por el amor de Jesús, por el mensaje del Evangelio. Es decir, todos los que estamos aquí, incluyéndome, esta semana hemos cometido algún tipo de pecado, ¿verdad? Pero si tienes al Espíritu Santo que te hace ver que este pecado te separa de Dios y rompe tu relación con las personas que te aman, y tu respuesta es llorar, tu respuesta es, Señor, perdóname, tu respuesta es, Señor, ayúdame, pues claro que no eres expulsado de la comunidad porque estás dándote cuenta de que Cristo está trayendo ese tipo de convicción de pecado y de justicia, de maldad a tu corazón. Pero aquel que se deleita
Aquel que no ha entendido y no tiene el Espíritu Santo, claro que se va a deleitar. Entonces, hermanos, entramos en el proceso de restauración. La clave está en el creyente que cae en el pecado. A pesar de su caída, experimenta un dolor profundo en su corazón y lo lleva a arrepentirse y a buscar del Señor. Sin embargo, el que dice ser cristiano y se deleita en el pecado, maquinando ya lo que va a ser, probablemente es porque no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, entonces no es cristiano verdaderamente. De hecho, el apóstol Juan creo que es que lo va a decir, ¿verdad? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Fijaos, tremendo. Wow, ya vamos al final, ¿vale? Juntos hemos navegado en este texto. Pero hermano, hermana, tenemos que ser conscientes de lo que hemos tratado estas 2 semanas. Tú y yo no controlamos. Tal cual, no somos fuertes. Y aunque creas que eres fuerte, te animo que no te enfrentes a ningún tipo de tentación. Sin embargo, en las fuerzas de su gracia podemos tener dominio propio. Podemos ser entonces fuertes. Vamos a orar, ¿de acuerdo? Que el Señor nos ayude. Miriam, vente, ayúdame, porfa. Y voy a pedir a los de la alabanza que vengan aquí también. Tú y yo no somos fuertes. El que te habla no es fuerte. Si yo soy expuesto, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿vale? Si estoy expuesto a pornografía, voy a ser muy débil, de verdad. Y necesito tener herramientas, personas a mi alrededor que me animen, que me levanten, que me digan las cosas de verdad. Esto no está bien. Esto va a traer destrucción a tu vida. Y eso obviamente trae dolor a la vida del creyente. Y si yo digo, sin embargo, no, que eso a mí no me hace nada, no me afecta, si yo puedo ver lo que sea y no me va a afectar, pues estás siendo alguien muy necio entonces. Y te estás poniendo, como se dice, en la boca del lobo donde nadie te ha mandado. Tú y yo no somos fuertes, pero en las fuerzas de su gracia podemos caminar. En las fuerzas de su gracia podemos encontrar perdón, podemos encontrar sanidad, podemos encontrar renuevo, porque Él es nuestro Dios, Él es el Señor. Mira, Romanos 8, 31, 39 lo escribe el apóstol Pablo y él dice lo siguiente, fíjate, y escúchalo por favor y guárdalo en tu corazón. Dice lo siguiente, ¿qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él es quien también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada, como está escrito. Por tu causa somos muertos todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermano, hermana, si ese aplauso es para Dios, tienes que darle más fuerte porque es una verdad preciosa. Si tú has puesto tu esperanza, si tú te has rendido a Cristo Jesús, aunque tropieces con el pecado, no hay nada que te va a separar de Él. Tú has sido sellado, tú has sido sellada. Y la actitud es, como diría Jesús, no pecar más. Volver nuevamente a los brazos del papá. Volver nuevamente a esos brazos que te están esperando abiertamente para decirte, hey, yo aquí hago todas las cosas nuevas. Nada ni nadie te separa de Cristo si verdaderamente has puesto tu esperanza en Él. Ahí donde estás, cierra los ojos, por favor. Cierra los ojos. Todos vamos a orar ahora mismo. Y no quiero perder la oportunidad
de verdad. Yo no sé con qué actitud hoy has venido, no sé lo que cargas en tu pasado, no sé si en algún momento a lo mejor tropezaste y te has dado cuenta de que, wow, necesitas a Cristo, no puedes separarte de Él, es algo más fuerte que tú. Y que aún a pesar de esos tropiezos has sentido incomodidad, has experimentado una soledad que no te permite realmente estar separado del todo de Jesús. Pues hoy Jesús te está llamando a ti. Hoy Jesús, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz, te está llamando a ti. Y hoy no quiero perder esa oportunidad de poder orar juntos. Y, ¿sabes? Quiero hacer un llamado el día de hoy. Si hay alguien aquí